Bueno, doctora Rosalba, muchísimas gracias por recibirme. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Entonces, yo la voy a molestar con unas preguntas sobre legislación educativa, pues aprovechando esa experiencia tan vasta que tiene su merced, me gustaría nos relacionara cuál ha sido su experiencia, su merced de dónde es, dónde ha trabajado, qué ha estado haciendo. Bueno, yo he sido profesora toda la vida, tengo 64 años y empecé a trabajar de 17, así que llevo muchísimos años en el sector educativo, soy feliz como profesora, he trabajado en el campo de liderazgo y dirección administrativa, he sido coordinadora académica de colegios de educación media y he sido rectora de instituciones de educación superior y actualmente soy la vicerrectora académica de la sede principal de Uniminuto. He tenido la oportunidad de hacer la licenciatura que en esa época se llamaba de Administración Educativa, luego una maestría en Administración y Supervisión Educativa con la Universidad Externada de Colombia y un doctorado en Evaluación y Diseño Curricular con la Universidad de Valladolid en España. Bastante experiencia, doctora. Bueno, doctora, desde su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre la legislación colombiana antes y después de la reforma constitucional del 91? Bueno, la educación ha sido como la cenicienta de Colombia. Sin embargo, la razón de las naciones, de los estados, es la cultura y la educación de sus pueblos. En Colombia, lamentablemente, la educación no le ha dado la importancia que merece, y antes de la Constitución, de la reforma y de la nueva Constitución del 91, pues era trágico. Yo empecé a trabajar con unos salarios mínimos, con un tratamiento muy despectivo del sector educativo, casi que quienes hacíamos educación eran los jóvenes y los profesionales que no habían podido hacer otro. Entonces, en el sector educativo llegaban todos los que estaban desalentados de presentarse a medicina, terminaban siendo licenciados en biología y química, los que querían haber estudiado derecho, entonces eran los licenciados de ciencias sociales y de filosofía, los que habían soñado con ser ingenieros, entonces terminaban estudiando licenciaturas en matemáticas o licenciaturas afines a las matemáticas porque ellos eran buenos en esa área, pero no había una vocación, y yo creo que aún hoy falta vocación por el magisterio, por la enseñanza. Entonces, aún hoy Colombia tiene establecido unos puntajes de pruebas Saber 11 para el ingreso a la licenciatura muy bajos, y allí siguen llegando los jóvenes que no han tenido la oportunidad de hacer otras profesiones. Y desde que la legislación abrió la puerta para que entraran otros profesionales, pues han venido muchos más con títulos profesionales a ejercer la docencia sin la formación pedagógica. Pienso que la legislación nueva después del 91 ha sido más favorable, sin decir que se haya llegado a lo que merece, lo que amerita un pueblo educado. El gobierno anterior del presidente Santos puso como un eslogan, casi como un sofisma de distracción, que Colombia tiene que ser la más educada en el año 2020, pero no se puede lograr sin un equipo docente formado, sin unas condiciones de infraestructura física y tecnológica para que la educación pueda avanzar. Listo. En eso de ideas, doctora, ¿cuál es su posición frente a la legislación educativa desde su experiencia? Es decir, la legislación, dice su merced, mejora bastante después del 91, y pues sabemos muy bien que a partir del 94 con la ley 115 pues se genera un panorama, bueno, ley 115, ley 30 con toda la educación 92, superior del 92. Sí. Esa legislación, desde su experiencia, ¿cómo ha sido esa legislación? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Tiene fallas? ¿Tiene huecos? ¿Tiene vacíos? Bueno, pues es que pasar de no tener nada a tener algo fue muy favorable. La ley 30 del 92 organizó la educación superior, le dio un norte. Es una ley que ha prevalecido durante todos estos años, es decir, que ha sido una ley muy buena.
La ley 115 también fue del 94, pues reguló toda la educación preescolar, básica y media, y claro, estableció las áreas de aprendizaje que no las teníamos. Por ejemplo, mi experiencia de haber sido estudiante en los años 60, comienzos del 70, yo terminé el bachillerato en el 72, pues nos enseñaban hasta volar y nos enseñaban de manera discriminada. Estaban los colegios para hombres y los colegios para niñas. Las instituciones educativas públicas y privadas regladas por sexo. Entonces a los hombres se les consideraba con mayores competencias para estudiar áreas como ciencias físicas duras, ¿no? Áreas de las ciencias naturales, de la matemática, y a las niñas nos consideraban incapaces de aprender todas esas áreas. Entonces nos enseñaban muchísima costura, puericultura, porque íbamos a ser mamás, teníamos que saber sobre los niños. Eso tenía sus más y sus menos. Sus más porque nos formaron como excelentes madres, y hoy día falta esa formación en las jóvenes. Y sus menos pues por el menosprecio y la discriminación al ingreso a la universidad, a la educación superior, al ejercicio profesional. En esa época de los 70-80 podíamos ejercer hasta secretarias, pues era como el cargo más distinguido de las mujeres. Pensar y soñar en ser profesionales a las mujeres nos costó mucho. Por eso la ley 115 fue muy favorable al establecer unas áreas comunes y obligatorias para todos los jóvenes y niños del país. Entonces, pues eso fue una ganancia enorme. Pero con el transcurrir de los tiempos y el quedarnos con esa ley, pues fuimos viendo que falta mucho. Falta mucho en la formación humana, más que nada. Falta mucho en la formación de los profesores. Yo pienso que la educación la hacen los profesores. Y mientras exista una población de educadores que se sienten mal, que no son felices en su ejercicio, pues no vamos a tener buenos resultados en la formación de los niños y de los jóvenes. Perfecto. ¿Considera usted que alguna ley, decreto o acuerdo de toda esta legislación educativa ha afectado positivamente? ¿Cuál cree usted que ha afectado más positivamente el desarrollo de la educación en Colombia? Bueno, yo creo que sin dudas fueron las leyes de los años 90 que le dieron un arranque, un impulso a la educación en todos sus niveles. Pero claro, ya han pasado muchos años y por ejemplo esas compilaciones que viene haciendo el Ministerio de Educación como el 1075 y reformas a pedacitos al 1075 y adiciones al 1075 y patinando sobre el 1075, pues no lleva a ninguna parte. Creo que hay que legislar nuevamente por niveles y hacer muy rigurosa la formación desde el preescolar hasta el doctorado y aún los postdoctorados que empiezan a haber en Colombia, que son muy favorables. A partir de la visión que tuvo la educación de tener niveles, ha empezado a tener muchos baches, porque también se fragmentó la educación. Entonces los profesores también se especializaron. Hoy día no hay ningún doctor que quiera trabajar en la educación básica ni en la educación preescolar. Les parece como si fueran a perder su doctorado, su rol, y no se necesita tener los mejores educadores en la primera infancia. Se necesita entonces legislar y establecer estímulos para que la gente que se forme en los niveles avanzados quiera trabajar con los niveles iniciales, y eso no está arreglado. Entonces un doctor siempre quiere trabajar en la educación superior, y es más, ya no quiere ir al aula de la educación superior, sino, entre comillas, hacer investigación, que no es nada práctico. No es nada práctico, porque si un doctor se dedica a escribir para revistas indexadas, se dedica a hacer una investigación teórica y abstracta,
pues estamos perdiendo un gran ser humano que ha sido formado a veces con recursos del Estado, a veces con recursos propios, a veces con recursos de la universidad privada. Lo estamos perdiendo porque él no revierte nada de eso en la juventud ni en los niños. Está escribiendo para revistas indexadas que no lo lee nadie, o que lo lee una comunidad científica muy especializada. Entonces yo pienso que hay muchos baches y hay muchas ausencias en la legislación y faltan estímulos. Entonces falta una legislación que motive a los profesores a formarse y a trabajar con la primera infancia, a trabajar con los jóvenes. Pienso que es donde más requerimos buenos docentes, buenos profesores, bien formados, formados en los mejores niveles de desarrollo profesoral. Listo, doctora. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Agradezco su atención y estaremos hablando más adelante. Bueno, Carlos, con mucho gusto. Bueno, doctora, muchas gracias.